Entonces, el capítulo anterior, el 11, había finalizado con Terach vivió 205 años y murió en Harán. De una vez con el 12, dice, Yahweh le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí empieza otra porción. Como que en teoría del Génesis ya terminamos una parte, la primera parte. En el capítulo 2 empieza la segunda porción de la Torá, que se le llama Lech Lecha. Camina para ti, o vete para ti mismo. Si Lech es como la orden de camina o vete, y Lecha para ti. O sea, suena raro, ¿verdad? En español, pero esa es la traducción literal, que básicamente se refiere a váyase donde su papá, que es un idólatra. Entonces ya el papá se había convertido a pesar de haber sido un idólatra, pero es interesante lo que es la influencia de otras personas en la vida de uno y también la influencia que puede ser la de los padres, obviamente que uno debe honrarlos. Entonces es una línea muy delgada entre la honra y el deshonrar a Yahweh por honrar al papá y a la mamá, ¿verdad? Entonces, por un lado Abraham había aprendido eso de niño o joven, puesto que despedazó los ídolos de su papá, le explica a su papá la situación, lo acusa a su papá con Nimrod, Nimrod lo echa en el fuego, Yahweh lo salva. Entonces Terach, el papá, dice, ok, está bien, le voy a creer a mi hijo. Entonces se van para que, lejos de Nimrod, y estando ya lejos, Yahweh se le aparece nuevamente a Abraham y le dice que se vaya de ahí para él mismo. Entonces, por su bien, váyase, es el punto, para ti, o vete para ti, que se fuera de la casa del papá por el bien de él, por el bien de la doctrina, por el bien del mundo entero, por otro montón de razones, como acabo de decir, que muchas veces es necesario. De hecho, habíamos visto en unos capítulos anteriores que ya aparecía la muerte de Terach, aún aparecía antes de que se nos contara esta historia de que Abraham se fue, y la forma en que aparecía, recuerdan que era para mostrar que Abraham no rompió el mandamiento de honrar al padre, aunque algunos quizás lo digan, por el hecho de que Yahweh le dijo a Abraham que se fuera. Entonces Abraham se fue como 70 años antes de que se muriera su papá. Entonces para algunos, que los que les gusta criticar la escritura, dirían que no honró al papá. Pero vuelvo a lo mismo, es que es una línea muy delgada. Si el estar con los papás de uno lo puede hacer alejarse de Yahweh, mejor estar solo y honrarlos de largo, con mucho amor, visitarlos, etcétera. ¿Sí me explico? Pero obviamente, ¿verdad? Quiero dejar claro, la honra a los padres es necesaria, es un mandamiento, es el único mandamiento con promesa de los 10 mandamientos. Entonces es muy importante, pero siempre debemos entender que es más importante el primer mandamiento que el quinto, ¿verdad? Y el primero es amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Más adelante, honrar a tus padres, porque Yahweh nos lo dice. Entonces muchas veces los papás se enojan con uno por uno seguir a Yahweh, y es Yahweh el que le dice a uno que los honre a ellos. Si no fuera porque uno cree en Yahweh, no los honra. Entonces es curioso que es Yahweh el que nos dice honra a su papá, y muchas veces los papás le dicen a los hijos, ¿qué está haciendo usted con Yahweh? ¿Está loco? O cosas similares, o peores, sí. Entonces debemos entender eso. Ahora, no quiere decir eso que si el papá de uno o la mamá de uno le dice estas cosas de Yahweh, uno debe decirle, insultar o algo así a la mamá o al papá. No, en lo absoluto. Eso no sería honrar. Entonces usted lo sigue honrando, pero para evitar caer en esas situaciones, entonces evita algunos momentos. Entonces, por el bien de Abraham, Yahweh le dice, vete para ti. Muy particular que le dice, vete para ti o vete por tu propio bien de la casa de tu padre. Como ya pasamos la primera parte, el primer mundo, que se acabó con el diluvio y Babel, y se nos mencionaron los hijos para llegar a Abraham. Entonces ahora empieza en el 12, y dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así lo ponen aquí, le quitan ese para ti, por tu bien, y así. Dice de tu tierra, vete para ti, de tu tierra y de tu familia o parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso es interesante también, o poderoso, porque Yahweh le pudo haber dicho, vete a tal tierra, pero le dice, váyase y te voy a mostrar una tierra. Yahweh tiende a dejarnos en suspenso para que sea un poco más emocionante la vida, como prueba, porque a través de la prueba, entonces uno necesita fortalecer la paciencia, porque Yahweh le dice, vaya a tal lado, pero no le dice vaya a hacer qué, o vaya a hacer tal cosa, pero no le dice a dónde, o cosas así. Entonces uno se queda como, padre, me dijiste algo incompleto, o llevan 2 años y no me has dicho nada nuevo, o cosas así. Y es que todo lo hace perfecto a su tiempo, y es para probar la paciencia y la fe de uno,
que si uno le cree en lo que él le dijo, aunque no le haya dicho todo, si uno va a servirle, aunque no le haya dicho toda la recompensa, entonces entre uno más le cree, más se mantenga con fe y paciencia, la recompensa se hace más grande, porque más merece la persona que se mantiene fiel sin saber lo que está pasando. ¿Sí me explico? Uno desearía, y obviamente, y yo soy uno, o sea, que paso constantemente pidiéndole al Padre que me hable, que diga algo, o sea, que a mí me gustaría que en la calle me dijera, vaya aquí a la derecha, vaya aquí a la izquierda, ¿verdad? Como si fuera Waze, y a Waze. Entonces, o sea, así a ese extremo yo paso con el Padre, pero el Padre nos puso aquí para que nosotros utilicemos el libre albedrío, para probarnos, no para que nosotros, o sea, no para que Él nos diga absolutamente todo. ¿Sí me explico? Él nos dice cómo es la cosa, está la Torah, ahora póngala en práctica y después hablamos. Obviamente, si uno no está haciendo las cosas bien, Yahweh lo va a ayudar a encaminarlo, si uno es sincero con el Padre y honesto y con uno mismo y demás. Pero hay que entender, y esto es uno de varios versos donde eso aparece, o eso sucede, que Yahweh no le dice todo, nada más le dice, ve a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, Yahweh le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí pone un comentario y dice, o sea, asume el desafío, libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior. Entonces, muy interesante, vuelvo y repito, como lo ponen aquí, todo eso que te mantiene atado. Muchas veces uno está atado por lástima y eso no es bueno. Es que me da lástima dejar a tal persona, pero de ahí si la persona no quiere, no se quiere arreglar, no quiere seguir al Padre, si se está volviendo negativo para uno, uno tiene que, por el bien de uno, exacto, avanzar. Si la persona no quiere avanzar y uno le ha dicho y le ha pedido y le ha explicado, le ha ayudado, lo ha cargado, llega un momento donde de ahí si no quiere caminar por sí mismo debemos avanzar. Dice el verso 2, haré de ti una gran nación, haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Vean como los 4 niveles de creación, las 4 letras del nombre. Haré de ti una gran nación, como la Yud, que es una mano, que representa acción o hacer. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, como la Hei, que es la Ruach, a través de la cual Yahweh nos bendice. Engrandeceré tu nombre, la Vav, que es el Hijo del Hombre, Yahushua, que se manifestó primero y último para revelar el nombre del Padre. Y ahí ya iría el nombre, la primera parte, Yahu. Y serás una bendición, la otra Hei. Vean cómo las dos Hei son bendición. Yud Hei Vav Hei. Dice, haré de ti una gran nación, Yud. Te bendeciré, Hei. Engrandeceré tu nombre, Vav. Y serás una bendición, Hei. Vea cómo bendición está conectado con las dos Heis. No le está diciendo exactamente lo mismo, a pesar de que está utilizando el mismo verbo. De te bendeciré. Una cosa es Yahweh bendice a la persona y otra cosa es que las personas sean benditas a través de esa persona. Serás una bendición para otros. Entonces, por eso la otra Hei. Como Yahushua vino a bendecirnos con el perdón de pecados y ahora viene el último a convertirse en bendición para esos que fueron perdonados. Por eso es el bueno, el que trae la bondad. ¿Sí me explico? También es interesante que dice engrandeceré tu nombre, porque él se llamaba Abraham y se le puso una letra más, entonces su nombre se hizo más grande. Engrandeció su nombre literalmente y espiritualmente, porque al llevárselo le llega a llamar Abraham, pasa de ser padre exaltado a padre de multitudes, y cuando se convierte en Abraham, bueno, todavía como Abraham, se llegó a ser muy famoso en el mundo por ser el hombre más piadoso, más justo, más hospitalario y otro montón de cosas. Entonces cada persona que lo conocía lo alababa en ese aspecto y se convirtió en una bendición el decir de un hijo, espero que sea como Abraham. Entonces al decirle eso a alguien, por ejemplo, se está dando una bendición a esa persona a través de ese Abraham, porque si Abraham no existiese no sabría un ejemplo para decir a quién, como quién ser. También el hecho de que le dice que se vaya de la parentela y todo lo demás parece ser contradictorio con lo que se está diciendo aquí, porque normalmente, digamos, uno se hace fama en el barrio donde está, entonces uno normalmente llega a conocerlo como bueno, como malo, positivo, negativo, donde sea que vive, donde sea que trabaja. Entonces Yahweh le dice, váyase de todo lo que conoce, porque le voy a engrandecer su nombre. Entonces es como, ay, pero aquí ya me conocen, ahora me vas a llevar a otro lado donde voy a tener que empezar de cero. Pero por un lado no iba a haber comparación de la grandeza a la que Yahweh le iba a llevar estando pues solo en sí en ese aspecto, a estar con varias personas que podían ser una influencia negativa, tanto en las acciones como
o sea, por el ejemplo que llegue a influenciar a otras personas, digamos su papá y los otros que vivían ahí, o solo a través de lo espiritual, o sea, donde si hay una persona espiritual, su entorno está siendo afectado por el alma de esa persona, por ejemplo, por sus obras, pero si hay un montón de gente que es impía, o negativa, o pecadora, y están agregando energía negativa que contrarresta la positiva que está poniendo la persona apartada. Entonces mejor que Abraham se fuera y pudiese recibir la bendición que viene por lo que hacía, que estar siendo ahogado espiritualmente con lo negativo que lo rodeaba. Entonces, haré de ti una gran nación, lo cual, ¿verdad? Hasta ese momento Abraham no tenía hijos. Vean en el capítulo 11 anterior, dice el verso 30, Sarai, ¿verdad? Que fue la que se convirtió en la esposa de Abraham. Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces ahora Yahweh, después de algún tiempo, se le aparece y le dice: yo haré una gran nación de ti. Entonces ahí le está diciendo básicamente: o voy a sanar a tu esposa, o algo voy a hacer, pero vas a tener hijos. Y digo algo voy a hacer porque terminó primero estando con Agar, y eso tuvo que ver, bueno, con lo que le dijo la esposa, falta de fe. Pero eso lo veremos más adelante en otro capítulo. Entonces, haré de ti una gran nación. En el verso 2. Te haré por nación, te haré a ti por nación grande, y te bendeciré a ti, y engrandeceré tu nombre, y seréis una bendición. Serás por bendición. También interesante donde dice ahí: engrandeceré tu nombre. En sí, empezar de una vez a ver este capítulo. ¿Se acuerdan que les he dicho? Abraham, Isaac y Jacob representan respectivamente a Yahweh primero y último. Yahweh como Abraham, padre exaltado, padre de todas las naciones. Isaac, él se reirá, que es lo que significa su nombre, ¿verdad? Con Yahushua, que fue sacrificado igual que Isaac iba a ser sacrificado, y es a través de Yahushua que Yahweh se ríe de los impíos, del enemigo, de los ídolos, y nosotros del enemigo que nos quiere acusar, y ya estamos libres, ¿verdad? Por no decir del pecado, porque ya fuimos perdonados a través de él. Y después viene el último, que es como Jacob, que es el padre de las 12 tribus, como el padre de los 144,000. Entonces Isaac y Jacob primero y último, eso siempre lo menciono. Ahora, Isaac y Jacob ambos vinieron de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob, entonces ambos estaban en Abraham originalmente. Eso es importante porque entonces Abraham representa primero y último como uno. Y eso lo vemos en este capítulo en particular. Es un capítulo corto pero muy revelador, y nos muestra a Yahweh como primero y último. Entonces vean que aquí básicamente es como si Yahweh estuviese preparando a Yahushua para venir al mundo y dejar su parentela, su casa, la casa de su padre, que es el tercer cielo, su parentela, el espíritu de bondad, de gozo y etcétera. Entonces dice: ve para ti de tu tierra, o sea, por su bien también, porque Yahushua al venir al mundo iba a recibir el mundo. Vete para ti de tu tierra, en ese caso obviamente se referiría al tercer cielo, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Yahushua, lo vimos en Juan la vez pasada, es la vid, y la vid es Israel, la gran nación a la que se refería aquí Yahweh. Entonces, esto se confirma con Yahushua: haré de ti una gran nación, porque Yahushua es Mashiach, y recuerdan que toda la nación es el cuerpo de Mashiach. Entonces, él es la gran nación, porque la única forma de ser de la gran nación es aceptándolo a él como soberano. Después te bendeciré, engrandeceré tu nombre. El nombre Yahushua, una vez que murió, se convirtió en el nombre sobre todo nombre. Y si es el nombre sobre todo nombre, es el más grande, porque es más grande que el resto de nombrecitos. Además de eso, Yahushua dijo en Juan 17: les he declarado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y después también en ese mismo capítulo dice: he proclamado tu nombre y lo volveré a hacer. Primera y segunda venida. Entonces, donde dice engrandeceré tu nombre, es como Yahweh que va a engrandecer su propio nombre a través del Hijo que está mandando a la tierra. Porque Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Cuando uno venga en su propio nombre, van a recibir. Entonces esto representa Yahushua saliendo del tercer cielo para venir al mundo a pagar nuestros pecados. Vemos el nombre de Yahweh ahí representado por esos 4 cosas que le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Los 4 niveles de creación, las 4 letras del nombre. Después dice el verso 3: bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Vean qué poderoso, y eso se confirma principalmente con Yahushua.
Porque muchas familias vinieron a través de Abraham. Eso es una realidad. Pero no todas las familias. Ahora, como dije ahora, una familia que no necesariamente sea genéticamente descendiente de Abraham puede bendecir a sus hijos diciendo sean como Abraham. Entonces eso sí se cumple con familias que no sean de él. Pero se cumple todavía más, por supuesto, con Yahushua, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Yahweh al mundo, todas las familias del mundo, que envió a su hijo unigénito para que se salven. Entonces las familias del mundo serían benditas a través de lo que Yahushua vendría a ser al mundo, así como somos benditos a través de Abraham, lo cual también es interesante porque a nosotros ser hijos de Abraham genéticamente y también por la fe principalmente, entonces tenemos esta bendición también de poder bendecir. O sea, por eso yo no sé si alguna vez han oído algún judío, pero hay judíos que le reclaman a los gentiles por decir bendiciones o cosas así, porque consideran que no pueden bendecir, que solo Abraham puede bendecir y por ende solo ellos, según ellos, pensando que son los únicos descendientes de Abraham y quizá algunos de ellos ni siquiera lo son literalmente. Pero bueno, el bendecir es un poder que Yahweh le dio a Abraham. Básicamente aquí Yahweh estaba diciendo, yo bendije a Adán cuando le dije fructifíquese, multiplíquese, esto, lo otro. Yo bendije a Noah cuando salió del arca, pero ahora le está dando a Abraham el poder de bendecir. Estamos, eso es clave. Por eso vuelvo y repito, representa a Yahweh, porque Yahweh bendijo a Adán y a Noah, que representan al primero y al último. Se da el diluvio, vuelve a empezar todo, aparece Abraham y lo convierte en la representación de Yahweh en la tierra. Entonces le da el poder de bendecir a quien él quiera. Además de eso, y me parece muy poderoso, el hecho de que si alguien nos maldice, se le devuelve la maldición. Si alguien nos bendice, Yahweh lo bendice. Eso es tan poderoso y, o sea, inimaginable. Muchos lo hemos vivido en una que otra ocasión de la vida. Obviamente hay veces donde tal vez nos pasa algo negativo, no necesariamente quiere decir que la maldición ahí sí pegó. Muchas cosas son nuestros pecados, ¿verdad? Sí, es bendecir su nombre. Ajá, por supuesto, eso es, pero sí, eso es como, ya que Yahweh nos dio el poder a nosotros, aprovechémoslo para bendecirlo a él. Ahora, obviamente uno se pone a pensar y dice, ¿cómo va a poder bendecirlo uno a él? Si él es todo, ¿verdad? Él es el poder, él es todo. O sea, bendecir, por ejemplo, ¿se acuerdan que Birkaim son rodillas? Barak es bendición. Entonces, en realidad, bendecir es como inclinarse ante alguien. Por eso bendecimos el nombre de Yahweh, respetándolo, hincándonos ante él, por ejemplo. O como en el sentido de bendecir a alguien del mundo, como inclinarse para lavarle los pies, como hizo Yahushua con los discípulos, inclinarse para ayudarlo con algo. A eso se refiere, ¿verdad? Inclinar el corazón, no necesariamente las rodillas solo, ¿verdad? Como voy a decir, ok, voy a ayudar a esta persona porque si yo estuviese en la misma situación me gustaría que me ayudaran. Eso es una bendición. Y por esa bendición usted termina siendo más bendito y así, etcétera. Pero sí, uno puede, por supuesto, bendecir a Yahweh y es una forma como devolverle el favor. En cierta forma, ¿sí me explico? Por eso Yahweh nos pide que oremos, que vuelva a lo mismo siempre. O sea, Él ya sabe lo que vamos a pedir, pero quiere que oremos, quiere que le hablemos y eso mantiene una relación. Mientras que si uno dice, no, Él sabe todo lo que necesito, entonces no voy a hablar con Él, y al final no entra en contacto nunca lo conoció y se terminó separando hasta el castigo. Ajá, ¿verdad? Tras de eso sí, ¿verdad? También uno dice, por si algo, que Yahweh te bendiga, o bendiciones en el nombre de Yahushua, o eso es lo que uno quiere decir aunque diga bendiciones, ¿verdad? Porque al final uno entiende que todo el poder que uno reciba viene de Él, a través de Yahushua. Entonces también no es como que nosotros andamos ahí del poder, el de la bendición, ¿verdad? Porque sabemos que lo recibimos a través de Yahushua. Y eso es parte de lo que mantiene ese poder en nosotros, el reconocimiento. Es diferente. Alabanza hace alusión a levantar las manos, así como en cierta forma, como dije ahora, de inclinarse para ayudar. Levantar las manos es como para, bueno, por un lado mostrar las obras, abrirse en el sentido de sincerarse ante el Padre, también como elevarlo y otras cosas que representa ese verbo. O sea, no es como que esté completamente conectado, pero sí hay una relación. O sea, Yahweh eventualmente llama a Abraham su amigo y acá acabamos de ver que le dio el poder de bendecir. Entonces, con lo que hablamos, que imagino que eso es a lo que te referís, lo vimos la vez pasada en Juan. Yahushua habló de que hizo a los discípulos amigos porque los esclavos no saben lo que su soberano hace. Entonces, como Él nos reveló lo que vino a hacer y lo que haría después, entonces nos hizo amigos. Igual que Abraham hace amigo, y cuando uno tiene un amigo lo ve igual, lo ve como igual. Por más que haya una jerarquía diferente, digamos, son amigos en el trabajo, por ejemplo, uno es jefe y el otro, se tiene que mantener el respeto, eso es lo que hablaba la vez pasada. Pero en valor
y demás son iguales, y eso se reconoce cuando son amigos. Entonces, como Yahweh llama amigo a Abraham, básicamente lo hace igual a él cuando le da el poder de bendecir. Eso es una muestra de cómo lo hizo su amigo, puesto que le dio esa bendición, ese poder tan grande. Lo estaba viendo como si fuera igual, cual es sorprendente. Exactamente, eso muestra la conexión entre Yahweh y Yahushua, Yahushua siendo Yahweh hecho hombre, puesto que Yahweh hizo a Abraham su amigo, y ahora viene Yahushua y nos hace amigos, cumpliendo la misma cuestión. Voy a tratar de responder ahí. Dice Corey, ¿será que uno le puede pedir a Yahweh que le enseñe a esperar en su tiempo? Sí, uno le puede pedir a Yahweh lo que quiera. Tengan claro eso. Uno le puede pedir a Yahweh todo. Uno no debería nunca tener la duda. ¿Le puedo pedir esto? Usted puede. Que lo vaya a recibir es otra cosa. Y esa es la clave. Porque va a recibir según la fe. Entonces la pregunta sería, ¿tiene fe como para pedir tal cosa? Esa es la pregunta, no si puede pedirlo, porque sí puede. Y otra cosa es que lo reciba no solo por la fe, también por la voluntad de Yahweh. Debemos saber que todo lo que pidamos según su voluntad nos será dado, pero si no es su voluntad no se puede, porque lo va a sacar a uno del lugar correcto y otro montón de cosas. Entonces, pedirle lo que sea, teniendo fe y teniendo claro que su voluntad es primero y mejor que la de uno, sea lo que sea que uno esté pidiendo. Sí, Yahushua dijo todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces el nombre es clave, la fe en su nombre y la voluntad de aquel en quien uno creyó en ese nombre. Continúo, bueno, pregunta dice, ¿Abraham se fue de la casa de su padre cuando el papá ya no era idólatra? Así es, pero a pesar de no ser idólatra, ¿verdad? No es el mismo empuje. Ya Terach había dejado de ser idólatra, pero de una u otra manera no estaba siendo la mejor compañía para Abraham. Eso es todo. Interesante que el verso 12.1 tiene la palabra y serás, y son las 4 letras del nombre. Así es, en el 12.2, que al final donde dice y serás bendición, veye, berajá, veye. Si agarramos la B, que es la I, o la Vav, y la ponemos de tercera, entre las letras que quedaron, tenemos el nombre Yahweh. Dice y serás. Si agarramos las 2 primeras letras y las ponemos al final, ahí ya tenemos el nombre Yahweh. Vemos la conexión claramente que Yahweh es el verbo ser. Y que ahí donde le dice y serás bendición, si se acomodan las palabras, es como serás la bendición de Yahweh o serás Yahweh para bendición del mundo. Lo cual también se conecta con la segunda venida, que es Yahweh, el Padre hecho hombre. Y cuando se pone el nombre Yahweh de arriba para abajo, Yud, Hei, Vav, Hei, se forma el ser humano. La Hei de arriba son las manos, los brazos, los hombros y los brazos. La Hei de abajo, las caderas y las piernas. Y lo que decía, de la bendición, de cómo recibiría bendición y después sería bendición. Y también lo que dije ahora, primero y último, cabeza y pies. Recuerdan que los 2 testigos vienen como los 2 pies a dar el evangelio como las sandalias. Así que allá la persona. Sí, Yahweh le dijo a Bilam en Números que no tenía permiso de ir a maldecir a Israel. Y aún así Bilam fue y trató varias veces. Y cuando no pudo, porque no pudo, bendito Yahweh, buscó una forma de que Israel se volviese maldito por su propia cuenta. Entonces hizo que cayeran en pecado, porque a través del pecado ya quedaban vulnerables al castigo. Entonces una forma de maldecir a Israel es haciéndolo pecar. La maldición no puede llegar directo, el pueblo tiene que pedirla con sus malas obras. Y eso fue lo que hizo, y por eso es que Yahweh reclama a Bilam, y en Apocalipsis lo menciona, una representación del falso profeta, porque cuando vio que no podía maldecir al pueblo, lo que hizo fue dar consejo para hacerlo pecar, o sea, convertirse en piedra de tropiezo. Y eso, como dijo Yahushua, mejor que le amarren una piedra y lo tiren al mar. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga yo maldeciré. Eso es muy importante, porque le está diciendo todo el poder de bendecir. Pero si alguien te maldice, yo lo maldigo. Quédese calmado, ¿verdad? Porque uno pensaría de te bendigo, el nombre de Dios también te... si le hacen algo malo. Y por eso Yahweh nos manda a airaos, mas no pequéis. Y también dice, la venganza es mía, yo pagaré. La venganza es mía, yo pagaré. Entonces nosotros bendecimos, Yahweh se encarga de pagarles a aquellos que nos hacen el mal. La gente que bendice debería tener claro, por la fe que tiene, que lo que está diciendo se cumple, y por ende no es algo que usted pueda andarle dándole a todo el mundo, por ejemplo. O si bendijo a alguien, después no lo puede maldecir.
como por ejemplo cuando Yahweh bendijo a Cam, Noah no lo podía maldecir, entonces maldijo a su hijo Canaán, porque ya lo había bendecido Yahweh. Entonces eso es parte de la fe, ¿verdad? También, por si algo, no estoy diciendo que, porque cuando uno anda en la calle y le da bendición a alguien, normalmente es como una bendición genérica, es como que Yahweh lo bendiga con algo, él decidirá que le vaya bien en la vida, es más básicamente lo que hacemos con decirles bendiciones. Pero hay bendiciones que uno le puede dar a un hijo, por ejemplo, y es clave que los papás bendigan a sus hijos, como hizo Yitzhak y otros, así en singular, y tomarse un tiempo para darle bendiciones directas. No solo que todas las mañanas, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te bendiga, lo cual es necesario, sí. Pero sería bueno como que uno, como papá, se tome un tiempo y, digamos, hasta escribirlo, como quiero que Yahweh bendiga a mi hijo con tal cosa, y después tomarse el tiempo para darse la bendición. Y creer que se va a cumplir. Entonces, con esa misma fe, digamos, si uno le da la bendición a uno, uno no puede decir, ok, voy a repetir la misma con este otro hijo. No, si es otro hijo, es otra persona, y ya usted le dio todo eso a él, tiene que pensar en otra bendición. Entonces sí es algo que debemos tener claro en la cabeza de cómo funciona. Y es que mi punto es que la gente tiene la idea de la bendición, como acabo de decir, como muy genérico, pero uno se puede volver bastante específico, como hizo Isaac, como hizo Abraham, como hizo Jacob, y es bueno. Y eso es parte de la fe, o sea, considero que eso muestra que la persona tiene fe. Cuando dice, no es que ya le di la bendición a él, no se la puedo dar a usted, eso es una fe para mí inmensa, porque usted tiene claro que esa bendición viene para él, no para él. La salud, obviamente, si es de pedirla para todos, es completamente necesaria, la salud para vivir. Pero digamos, el dinero no necesariamente. Y tal vez usted tenga un hijo que usted lo vea que es un poco avaricioso o algo así, entonces mejor que aprenda otras cosas, a tener mucho dinero y después se pierde. Entonces ese tipo de cosas me refiero. Usted tiene al hijo, usted dice, ok, este tiene esto y tiene esto, entonces voy a bendecirlo con tales cosas. Y este otro, quizá esa bendición le podría hacer mal, entonces mejor lo bendigo con otras cosas. Que es como el Padre nos ve a nosotros. Dependiendo de la persona, dice, a este le puedo dar tal cosa, a este no le puedo dar eso porque se nos pierde. Como siempre digo, el de mi papá siempre, yo siempre de niño quería una moto, nunca la tuve. Pero yo le decía a mi papá, muy de niño, que quería una moto, y mi papá me decía que no porque todavía me amaba. Es no, porque todavía lo quiero. Entonces, así yo llegué a aprender lo que es la voluntad del Padre, que uno no la entiende hasta que ve que alguien se estrella en moto y se mata y uno, ok. En lo que respecta a español, al menos bendecir es el punto de decir cosas buenas, decir bien, bendecir, bien decir, ajá. Como maldecir es todo lo contrario. Entonces sí, bendecir es confesar cosas buenas sobre alguien, por ejemplo. Ahora sí, continúo. Entonces dice, bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré, serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Aquí dice, entre paréntesis, la gente se dirá mutuamente que seas virtuoso como Abraham. Eso es como la más simple de lo que refería que todas las familias sean benditas a través de tu nombre. Dice el verso 4, Abraham partió como le había dicho Yahweh, y Lot fue con él. Yahweh le había dicho, vete para ti, y se trae a Lot. Entonces aquí vemos una de las cosas, ese ejemplo, por supuesto, que nos sirve a nosotros, de que muchas veces Yahweh nos pide algo y no le entendemos, no le cumplimos al 100, porque pensamos que, digamos, que Lot sí podía ir, entonces lo invitamos, y Yahweh, ahora cómo le digo que se deshaga Lot, su sobrino. Entonces, Yahweh le dice, váyase para usted, lech lecha, que eso era básicamente decirle, váyase solo, obviamente con su esposa, que son uno, pero él agarró a Lot y se lo llevó. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije de la influencia que puede tener una persona sobre otra por sus pecados y demás? Básicamente, como ya he dicho, Abraham a la par de Lot hacía ver a Lot pecador. Entonces, ese pecado de Lot podía afectar a Abraham y también a Lot principalmente, porque entre Lot estuviese más cerca de Abraham, más se veía su pecado, entonces podía ser castigado. Por eso, como cuando el profeta llega donde una mujer y la mujer le dice, ¿para qué viniste? Para recordarme de mi pecado, no de que se murió mi hijo. Como diciendo, por usted estar cerca, mis pecados son más visibles, y por eso se murió mi hijo. Y el profeta, apenas está llegando y ya le maté al hijo. Entonces, el pecado de una persona a la par de un justo puede traer su castigo y puede influenciar negativamente al justo. Entonces, así como Lot se veía pecador a la par de Abraham, cuando Abraham se separa y Lot se va a Sodoma, ahora Lot se ve justo en Sodoma, ¿verdad? Pero hay un montón de sodomitas, entonces no es como para estar muy orgulloso. Pero el punto es que por eso Yahweh salva a Lot, porque Lot a la par de los sodomitas era un justo. Lot a la par de Abraham le faltaba justicia.
Entonces eso era negativo para Abraham, el llevarse a Lot, aunque Lot no fuese tan impío. Eso quiero dejarlo claro, ¿verdad? No estoy diciendo que Lot era impío, pero no era tan justo como Abraham. Entonces no era una buena influencia o no era bueno andarlo ahí. Entonces Yahweh le dijo, vete para ti, y se va con Lot. Eso es interesante por lo que acabo de decir ahora, de que esto representa la primera y segunda venida de este capítulo, al menos. Entonces aquí estamos empezando con la primera venida, y se viene con Lot, que sería como unirse con Juan el Bautista. Juan el Bautista no sabía todo, no entendía todo, porque todavía estaba en la dispensación primera o anterior de la ley, de la letra y los profetas. Entonces estaba cubierto su entendimiento, el de Juan el Bautista, a pesar de que vino para preparar el camino para Yahushua. Y lo curioso es que Lot quiere decir cobertura. Entonces Abraham se fue con una cobertura. Eso quiere decir que esa cobertura mantenía la bendición completa lejos de él. No podía recibir todo porque estaba cubierto por Lot. ¿Sí me explico más o menos? No podía recibir toda la bendición que Yahweh le quería dar porque se llevó a alguien que funcionaba como un obstáculo para esa bendición. En el sentido de la interpretación que estoy mencionando de la primera venida de Yahushua con Juan el Bautista, que estaba cubierto por un velo que representa el velo, porque recuerden que los dos velos, bueno, son tres velos. El velo de la cara que andaba Moshe, ese es Samael. El velo de la entrada al templo y el velo de la entrada al lugar purísimo, Lucifer y Azazel. Juan el Bautista representaba a Lucifer, o sea, representaba un velo, o sea, representaba a Lot. Por eso tuvo que morir antes de que Yahushua muriese, como para arrancar el velo y ver la presencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, Lot, como Juan el Bautista, Lot quiere decir cobertura. Juan el Bautista estaba cubierto su entendimiento. Lot no era tan justo como Abraham, igual que Juan el Bautista, no era tan apartado, tan grande como Yahushua. El mismo Yahushua dijo, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es más grande que él. Yahweh le dice, vete para ti, y le dice, Lot, me acompaña. Abraham partió como le había dicho Yahweh, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Quiero ver algo aquí, vamos a ver en el hebreo, dice, y caminó Abraham como le habló a él Yahweh, y caminó con él Lot. Y Abraham, hijo de 75 años, salió de Harán, porque le dijeron que dejara a su papá. Harán quiere decir montañero, viene de Harar, básicamente andar por las montañas, montañero, un lugar seco, quemado por el sol. Qué curioso, se parece mucho a la traducción también de Sión. Entonces Harán por significado parece Sión. Obviamente no era el mismo lugar, que quede claro. Y también lo traducen como montañero. Entonces se fue del lugar de montañas, básicamente. Se fue de un lugar montañoso. Qué particular, porque el reino de Yahweh es representado por la montaña. ¿Y cuál montaña? Sión, que es similar al significado de Harán. Entonces Yahushua dejó Harán, dejó la montaña, dejó el reino para descender a este mundo, que es como una planicie, como un valle de muerte, de sombra de muerte, y todo lo demás que vemos en los Salmos. Entonces Abraham partió como le había dicho Yahweh, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años, 75. Recuerdan, en hebreo las letras tienen valor numérico. Recuerden que hay dos Aleph Bet, uno celestial y otro terrenal. Eso que hemos hablado ya varias veces va a servir para lo que voy a explicar hoy, porque curiosamente en el Aleph Bet terrenal, o sea el más común, la Ayin está primero, después viene la Pej, y los valores son 70 y 80. Entonces en la tierra, en el alfabeto terrenal sería un ojo, la Ayin, y una Hei, como el que ve el espíritu, cual es una capacidad sorprendente, ¿verdad? Porque el espíritu es invisible, pero sería como el que ve el espíritu del Padre, el que reconoce la voluntad de Yahweh. O he aquí, vean, porque también he aquí es la Hei y el ojo es la Ain. Entonces se podría decir que él se fue a esa edad para ver la voluntad de Yahweh en su vida a través de su espíritu. Pero curiosamente, si lo vemos desde el punto de vista celestial con la Pej, porque ahí la Pej está antes que la Ain, sería la Pe y la Hei, que sería como la boca por la que sale el espíritu, o la revelación del espíritu a través de la palabra y la voz. Y eso sería en el alfabeto celestial. Y si Yahushua, aquí está representando a Abraham saliendo de Harán, Yahushua saliendo del cielo a los 75, Pe y Hei, porque Yahushua es la palabra que vino al mundo a dejar el espíritu, Pe y Hei. ¿Sí me explico? Espero. O sea, me parece particular ambas letras, Ain y Hei, o Pe y Hei, pues nos dan una revelación interesante de lo que estaba sucediendo aquí a través del espíritu, pero me parece todavía más poderosa cuando ponemos la Pe, puesto que Yahushua es la palabra.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai. También vean esto, ¿verdad? A los 75 años, Yahweh le dijo, salga de aquí, lo voy a bendecir, voy a hacer una gran nación. A los 75 empezó el ministerio de Abraham. Y uno desesperado a los 30. Algunos a los 20. Yo ya pasé a los 30 hace rato, por si algo, no estoy diciendo de mí, ¿verdad? Pero, o sea, qué sorprendente que uno, lo que es la carne, uno espera que desde los 15 años ya el padre lo recoja y lo mande y lo aliste y todo lo demás. Y Abraham hasta los 75. Y obviamente lo había llegado a conocer y había oído de él una que otra vez. Pero Yahweh, o sea, han aparecido como 2 veces en la escritura, ya tiene 75 años. Y uno se desespera por en un año oírlo 3 veces. Entonces mi punto es, hay que entender, porque mucha gente también dice, pero es que Abraham lo veía, o todos los del pasado oían la voz y que esto y que el otro. Y muchas veces, o sea, hoy en día también se podrían oír voces, pero pueden ser las voces de Satanás y pueden confundirlo, entonces mejor no. Y eso muestra que esa gente está más enfocada en lo físico, en lo carnal, en lo que pueden sentir y ver y oír con sus sentidos, valga la redundancia. ¿Sí me explico? En vez de fortalecer sus sentidos espirituales y poder estar en conversación con Yahweh sin necesidad de verlo o escucharlo con estos oídos, ¿verdad? Por eso pedimos que Yahweh nos dé la vista espiritual, los oídos espirituales, que nos abra los oídos, por más abiertos que estén estos. Sí, desde niño, por eso, pero busque, no necesariamente que Yahweh lo llevase en todo y le dijese como todo, sino que él mismo lo buscaba, que esa es la clave. Esa es la clave, él le buscaba de corazón, entonces Yahweh se le revela. Hay mucha gente que no le busca porque espera que él se le revele. Es como si él existe, que se me revele. Que es esa falta de respeto. Eso es completamente ilógico, pero mucha gente es así. Si él existe, que se me revele. Y eso es también como Samael. Eso fue lo que dijo Samael. Si hay alguno otro que se me revele, quedo ciego. Entonces las personas que actúan así quedan sin entendimiento, porque están empezando sin entender nada, sin respeto, sin honor. Exacto, son malcriados, mal amansados. Exacto, ver para creer, nosotros somos al revés, creemos para ver. Entonces, Abraham tomó a su esposa Sarai, la que estaba ahí, Sarai. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Ahora entonces, su esposa Sarai, eso sería como la Ruach HaKodesh, o en sí la Ruach de sabiduría que trajo Yahushua. Y Lot, repito, Juan el Bautista, también se puede hablar de un ángel, ¿verdad? Porque Juan el Bautista representa un ángel. En este caso hablé de uno negativo. Por eso es una cubierta y por eso es algo de lo que se tuvo que deshacer eventualmente también Abraham. Entonces Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces Yahweh lo estaba llevando a la tierra prometida desde ya. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. Ahí ponen las personas que habían adquirido, pero en realidad en hebreo dice las almas que habían hecho. Muy interesante, las almas que habían hecho. Se refiere a las personas que habían convertido a la fe. Aquellas personas que habían creído en Yahweh a través de Abraham, se habían convertido en hijos de Abraham. Y como hay que volver a nacer y todo eso, básicamente es como si Abraham hubiese hecho sus almas. Literalmente, siendo Abraham una representación de Yahweh. Yahweh es el que hace las almas. Entonces Abraham hizo las almas de estos que se convirtieron por él. Abraham convertía a hombres, Sara convertía a mujeres. Básicamente, les predicaba a los hombres, si traía mujeres se las daba a Sarai, Sarai les enseñaba a las mujeres, Abraham a los hombres, y así convirtieron bastantes personas. Igualmente, a través de su éxito en la vida, llegaron a adquirir bastantes posesiones, riquezas, y por ende montones de esclavos. Que los esclavos son posesión de los amos, por eso ponen ahí que habían adquirido. Pero los esclavos que Abraham y Sarai tenían, los convertían a la verdad. Entonces eran sus siervos y también siervos de Yahweh, y se convertían en padres espirituales, y por ende es como si los hubiesen hecho, ¿verdad? Como un papá que tiene un hijo y dice, yo hice esa cosita tan linda, tan feita. Sí, Milcá era la hija de Harán, pero Sarai era la hija de Nacor. Entonces eran primos. Sarai y Lot eran primos. Lot era sobrino de Abraham, y Sarai era pues sobrina y esposa. Y al tener esa relación,
los primos o sobrinos así se ven como hermanos, porque hermanos en carne, por eso es que más adelante vemos que no miente a pesar de que parece que sí. También, bueno, interesante que se llama Kenan, es el lugar, y hay dos razones para eso. Bueno, por un lado porque cuando Moshe escribió la Torá, él era el que iba a tomar la tierra de Kenan, entonces se podría decir que fue y escribió en el Génesis ese nombre. Pero bueno, hay dos opiniones, como ya he explicado. Una de ellas es la tierra de Kenan, pero como Kenan fue maldito con ser esclavo, los esclavos no tienen posesiones, entonces sus posesiones en realidad le pertenecían a Shem, porque Yahweh dijo que Canaán sería esclavo de Shem. Todas las posesiones de Canaán serían de Shem, por eso la tierra le pertenecía a Shem desde el inicio, aunque se llamara Canaán. Eso es una forma de explicarlo legalmente, cómo legalmente la tierra nos pertenece. Pero la otra razón por la que nos pertenece, o la otra opinión, que no necesariamente son exclusivas, es que cuando, y ya lo habíamos hablado, cuando Noah separó la tierra entre sus tres hijos, a Cam se le dieron las tierras calientes, él se llama caliente, a Yafet se le dieron las tierras frías, por eso normalmente la gente de piel muy blanca vive en tierras muy frías, y a Shem se le dieron las tierras tibias, el clima más bonito me parece a mí, estilo Costa Rica yo creo, bendito Yahweh. En sí se habla de que cuando separaron las tierras, Israel le cayó a Shem la porción, pero que Canaán, en el tiempo que hubo entre Babel y este momento, Canaán fue y conquistó la tierra de manos de Shem, o sea, le quitó la tierra a Shem. Y eso estaba pasando en este momento, de hecho, cuando Abraham llegó. Y Yahweh estaba probando a Abraham a través de eso, porque Yahweh le acaba de decir que lo va a engrandecer y otras cosas, le va a decir que le va a dar la tierra, mientras Canaán la estaba tomando. Entonces se necesitaba mucha fe, como nosotros ahorita, bendito Yahweh. Yo creo que lo creemos bastante, pero ahorita la tierra está en manos de otra gente. Y o sea, ¿qué poder tenemos nosotros político como para decir vamos a tomarla? Seringa. Entonces, es pura fe que creemos que vamos a tomarla eventualmente y pronto vamos a estar ahí. Solo por su poder, su voluntad es que podríamos, y eso es parte de la fe. Entonces aquí Yahweh estaba probando la fe de Abraham con eso, porque llega y la tierra está en manos de los canaanitas que la tomaron de Shem y la estaban tomando en ese momento. Entonces para Abraham escuchar que le van a dar la tierra, la carne le iba a decir, ¿cómo? Si no es que la está tomando esta gente. ¿Y qué fuerza tiene usted? Usted es un hombre que ni tiene hijos, a lo que le diré la carne, ni tiene hijos, lo que tiene son como 300 siervos, los cuales hablan bastante fuertes, pero después vemos. Dice, Abraham tomó su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Aquí ponen, las almas que hicieron puede referirse a los sirvientes que adquirieron, o bien a la gente que sumaron para la causa de Yahweh. En hebreo literalmente dice las almas que hicieron, y al decir que hicieron lo dice en plural, por eso se deduce que Sara le predicaba a las mujeres y Abraham a los hombres. Dice el verso 6, Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta Elón, Moré. Elón quiere decir planicie. Entonces eso confirma lo que les decía. Yahweh como Yahushua bajó del lugar montañoso Harán, que es el reino de Yahweh representado, y descendió a la planicie de la tierra, la planicie de Moré, Elón Moré, después de Shechem. Y es interesante, bueno, Shechem es Elón Moré, son dos nombres del mismo lugar, son dos lugares que se refieren al mismo espacio, y Yahweh lo está especificando por varias razones. Por un lado, el hecho de que pasa por Shechem, se dice que fue porque proféticamente Abraham vio lo que sucedería ahí, que violarían a Dina y que sus descendientes irían a pelear ahí. Entonces oraría por ellos para que no perdieran la batalla, para que no muriesen. Y ese sería un lugar también donde sería lugar de entierro de Yosef, por ejemplo. Shechem quiere decir hombro, y está escrito en Isaías que el principado sería puesto sobre su hombro. Entonces Yahweh como Yahushua desciende del reino para traer el principado a la planicie de Moré. Moré es básicamente Torah, pero en vez de la tab una mem, uno diría morá, ¿verdad? Torah, morá, pero la pronunciación cambia y se convierte en Moré, que básicamente viene siendo maestro, el que instruye. La Torah es instrucción, Moré el que instruye. Entonces Yahweh como Yahushua descendió del reino como la montaña a la planicie Elón para traer el principado Shechem,
a través de la instrucción, la Torá, como el maestro, Moré. Entonces dice, Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta Elón Moré. Entonces llegó a Shechem y entró un poquitito más en Shechem, al lugar llamado Elón Moré. El pueblo canaanita estaba entonces en la tierra. Eso quiere decir que ya para ese momento habían entrado a conquistarla. La otra, ¿verdad? Como dije, no son exclusivas, pero si fuésemos a separar las dos opiniones, la otra opinión sería que ya para este tiempo ya habían tomado la tierra. La otra sería que en este momento estaban conquistándola, quitándosela a Shem. ¿Estamos? Dice aquí, los canaanitas estaban conquistando la tierra de manos de los descendientes de Shem. Vamos a ver, aquí dice, habiendo mencionado Shechem por nombre, la escritura no necesitaba mencionar específicamente la planicie de Moré, pero lo hace para aludir al hecho de que Yahweh le mostró a Abraham el futuro que tomaría lugar ahí, cuando Israel aceptaría la Torá, no el Sinaí, sino un poquitito más adelante, cuando estuvieron entre el monte Ebal y el monte Gerizim, para decir las bendiciones y las maldiciones. Recuerdan que los sacerdotes tenían que estar en el medio, una parte del pueblo en el monte Ebal, otra parte del pueblo en el monte Gerizim, y se dirían maldiciones y bendiciones que serían por la Torá. Entonces ahí la congregación aceptó la Torá, y fue donde también se les dijo en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte, representados por la bendición y la maldición, representados por Ebal y Gerizim. Sí, bendiciones de la tierra prometida. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido, verso 29, en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jardín, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo. Y después dice, en el Arabá, frente a Gilgal, junto a Elón Moré, al encinar de Moré. Entonces Yahweh no necesitaba decir después de Shechem Elón Moré, porque ya se sabía que es el mismo lugar, pero Yahweh pone Shechem Elón Moré para que entendamos la guerra en Shechem y el haber aceptado la Torá y dicho las bendiciones y maldiciones en Moré. ¿Sí está claro? Es el mismo espacio, pero dos nombres para entender dos historias importantes y cómo a Abraham se le estaba revelando el futuro. De hecho, este capítulo es muy revelador porque, como acabo de decir, representa, bueno, he dicho varias veces, la venida del primero y el último. Ahorita estamos hasta la primera venida. Y también representa lo que el pueblo pasaría después de Abraham. Gerizim viene siendo como extranjero o extranjeros. Ebal era piedra calva. Pero bueno, aquí no se están mencionando los nombres, simplemente los digo para que se acuerden. Lo principal serían los nombres que aparecen aquí. Shechem, que es el hombro sobre el cual se pone el principado. Elón, que es la planicie, y Moré, que es instructor. Dice después, el kenanita estaba entonces en la tierra. Eso es lo otro que quería ver aquí, un segundo. Elón, así como está escrito, se conecta con Alá, no Alá el falso Elohim, pero Aleph Lamed Hei, que quiere decir pacto. Entonces, al decir en el Elón Moré, la planicie de Moré, también se podría decir en el pacto que se hizo en Moré. Y Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces, por eso es que Yahweh menciona al cananita que estaba ahí en esa tierra, porque después le iba a decir, te daré esta tierra. Entonces, el mencionar que el cananita estaba ahí muestra que Abraham necesitaba mucha fe para creerle a Yahweh lo que le estaba diciendo y ofreciendo y prometiendo. Si no hubiera dicho que el cananita estaba ahí, uno diría, la tierra estaba vacía. Qué fácil creer que se la van a dar. Pero llega y tras de eso ya está en manos de alguien, la están conquistando, dice de ahí que está difícil, la carne, ¿verdad? Entonces tiene que creerle a Yahweh. El hecho de que le dice, daré esta tierra a tu descendencia, también es lo que toman para decir que estaba en manos de Shem y Canaán la estaba quitando a Shem. Porque Yahweh entonces le está diciendo a Abraham, tranquilo, yo se la voy a devolver a su descendencia, que es descendencia de Shem. A pesar de que Canaán se la está quitando, yo se la voy a devolver a sus hijos, que son descendientes de Shem. Dice, Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Aquí dice, originalmente Noach entregó esta tierra a su hijo Shem, ancestro de Abraham. Por eso ahora Yahweh le promete al patriarca que en el futuro reintegraría la tierra a sus descendientes, los legítimos propietarios. A pesar de que no estoy utilizando esa palabra, reintegrar, pero se puede interpretar por eso las dos opiniones que existen. Por ende, la tierra siempre habría sido nuestra, solo que los esclavos se exaltaron un poquito y la tomaron, atrevidos. Entonces Yahweh después no las devuelve. Y hubo muerte bastante cuando hubo que sacar a todos los que estaban ahí habitando. Entonces mucha gente toma eso como para decir que hubo un genocidio, que los israelitas son los culpables, sin entender todo lo que sucedió antes.
Y similar está pasando ahorita, ¿verdad? Según ellos, entre palestinos e israelitas, por eso sigue el pleito, pero en realidad es gente que no son el descendiente de Israel, que toman la tierra, y si fuésemos nosotros ahí nos echan como si no pertenecemos en lo absoluto. Kenan se puede ver como celoso o el que posee, y qué curioso que ellos entran ahí con un celo por la falsedad y poseen la tierra a la fuerza. Yahweh se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Vean que Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril, y Yahweh le dijo, cuando le dijo que saliera de la casa, que lo engrandecería, que haría de él una gran nación. Y ahora que llega a esa tierra se le vuelve a aparecer y le dice: a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces le está confirmando ya por segunda vez que va a tener hijo. Y dice: y allí edificó un altar a Yahweh que se le había presentado. O sea, edificó un altar a Yahweh porque se le había manifestado a través de un ángel. Entonces, en teoría o en lo literal, le hizo un altar al ángel que se le apareció, porque lo vio como la manifestación de Yahweh. Lo vio como algo demasiado grande, muy poderoso ese evento. Entonces lo quiso conmemorar con un altar que quedase ahí. Pero no solo eso. Antes Yahweh le estaba diciendo: salga de su casa, vaya a esto, vaya al otro. Cuando llega ahí, a este lugar, Yahweh le promete un hijo y la tierra, y lo ve a través de un ángel. Entonces para él ese evento fue tan poderoso, y la promesa que le están dando de un hijo, que quiso alabarlo de una manera más fuerte, más poderosa, haciendo un altar y por ende un sacrificio. Y Yahweh apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí edificó un altar a Yahweh que se le había aparecido. Dice el verso 8: trasladó de allí, refiriéndose a su tienda de acampar, hacia la montaña al este de Betel. Allí fijó su tienda. Betel está al oeste, Ai al este. Era una tierra que se llamaba Ai. Allí edificó un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh, lo cual es particular porque esto representa entonces el sacrificio de Yahushua. Yahushua vino en la primera venida y fue sacrificado por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tuviese descendencia, porque él es la semilla que vino y murió para poder dar mucho fruto. Entonces aquí se le dice: a tu descendencia le daré esta tierra, y hace un altar y sacrifica un animal. Sería como el sacrificio de Yahushua, a través del cual nosotros recibimos la tierra, y la tierra entera, ¿verdad? Si quisiéramos separar esto en los 3 episodios que Yahweh separa la historia, como, ¿verdad?, reinó la muerte, después la ley, después el favor y la verdad, o en el sentido de vino la ley, a lo cual está conectado Juan Bautista, como mencioné ahora de Lot, que estaría conectado entonces con este primer altar, y después viene Yahushua, que es sacrificado por nuestros pecados, que estaría conectado con el segundo altar. Podemos tomar Yahushua como ambos, repito, como confirmación, 2 testigos para confirmación, pero se podría tomar como la muerte de Juan el Bautista y la muerte de Yahushua, que estuvo muy cerca, hace 2000 años. Y por eso es que solo en el segundo altar se menciona el nombre de Yahweh, porque sería Yahushua quien tiene el nombre de Yahweh siendo sacrificado. ¿Está claro? Entonces, dice: Yahweh se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y allí edificó un altar a Yahweh que se le había presentado. Trasladó de allí, ¿verdad? Por si algo no menciona sacrificio, pero el altar es Mizbeach, que quiere decir lugar de sacrificio, por eso es que menciono sacrificio yo. El verso 8 aquí, vamos a ver cómo lo traducen, dice: de allí pasó a un monte del oriente de Betel, al oriente de Betel. Betel quiere decir la casa del poderoso, o sea, representa el templo. Ahí no estaba el templo, pero se llamaba Betel. Entonces el nombre representa el templo. Por eso les he dicho, los 2 testigos o los matan en Betel o los matan donde estaría el templo, porque la escritura cada rato aparece Betel como una representación de la muerte de los 2 testigos, pero puede referirse únicamente al significado del nombre, que es casa del poderoso. Dice: de allí pasó un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Entonces Betel, oriente y al occidente. Dice: al oriente de Betel plantó su tienda. Si la plantó al oriente de Betel, entonces Betel estaba al occidente de él, ¿ah? Entonces por eso después dice: Betel al occidente y Jai al oriente. Lo dice muy claro, 2 lugares como 2 extremos, como cuando uno extiende las manos para decir este y oeste, como Yahushua cuando fue sacrificado. Lo particular es que él dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Betel. Y también dijo, cuando le dijeron: vean qué hermoso el templo, y Yahushua les dijo: pues de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo el templo iba a ser una ruina. Jai quiere decir montón de ruinas. Entonces él plantó su tienda entre la casa de Elohim y el montón de ruinas, extendiendo los brazos, como dando a entender el sacrificio de Yahushua como el templo, el cual sería destruido 40 años después de su muerte y dejado como montón de ruinas.
sea, la casa del poderoso será un montón de ruinas. ¿Por qué? Por el sacrificio de Mashiach, quien extendería los brazos en Jerusalén por nosotros. ¿Sí me expliqué? Entonces, trasladó de allí hacia la montaña al este de Betel, o sea, al oriente de la casa del poderoso. La primera manifestación de Yahweh fue en el oriente, ¿verdad? En Medio Oriente, en Israel. Yahushua se manifestó ahí lo mataron. Entonces por eso ahí fue que movió la tienda. Allí fijó su tienda. Curiosamente en hebreo cuando dice fijó su tienda, digamos cuando dice trasladó, se refiere a la tienda y lo dice en verbo masculino. Pero cuando dice que fijó su tienda, pone tienda en femenino. No me refiero a como tienda en español, que es la tienda, sino como si dijese la tienda de ella, después de haber dicho que él movió la tienda. Y eso indica que Abraham llegó y levantó primero la tienda de Sarai y después la de él, mostrando cómo se debe comportar el esposo. Entonces el esposo llegó, levantó primero la tienda de Sarai y después la de él. Por otro lado también, digamos, en la escritura habla de cuando Yitzhak le trajeron a Rivka, él la llevó a la tienda de su mamá. La escritura también habla de cómo la casa básicamente es una representación de la mujer. Entonces en sí la casa es de la mujer, el hombre debe darle casa a la mujer con la que se casa. Entonces en sí se podría decir como que sería la tienda de ellos, que está bajo la autoridad de la mujer, en el sentido de el hogar, que es lo que representa a ella. Por eso lleva a Rebeca a la tienda de su mamá, Isaac a la tienda de su mamá. Y esa es una posibilidad de aquí donde dice tienda en aspecto femenino, la tienda de ella. Entonces dice Betel está al oeste, Ai al este. Allí edificó un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Que como sabemos entonces es como decir en el nombre del Todopoderoso Creador, o el nombre que él conocía hasta el momento, que era El Shaddai, título. Pero el hecho de que esté así escrito indica la conexión con Yahushua que mencioné en la primera interpretación. Bajó al mundo y extendió los brazos por el templo que se convertiría en ruinas, Betel Hai, siendo sacrificado en el oriente, allá. Entonces Betel hasta el oeste, Ai al este. Allí edificó un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir. Aquí ponen: al percibir proféticamente que en el futuro sus descendientes se descarriarían allí por el pecado de Acán, ¿verdad? En Yahushua capítulo 7, en Josué capítulo 7, que trae a Acán el anatema en una guerra que tuvieron en Hai y perdieron en Hai, porque Yahweh les dijo a través de Yahushua que no tomaran nada del botín, y él tomó un poco de oro. Entonces cayeron varios de ellos. Entonces se dice, ¿verdad?, en el sentido judío, que a Abraham se le mostró eso. Entonces él hizo un altar para interceder por ellos. Pero como les estoy diciendo, todavía más revelador y más poderoso el hecho de que representa la muerte de Yahushua, el templo como sería destruido, convertido en un montón de ruinas. Betel Ai. No, Betel, de hecho, el nombre Betel, ¿se acuerda? Se lo puso Jacob. Solo que aquí, o sea, uno podría decir: ¿y cómo lo llamaba Betel si apenas estaba Abraham? Porque Moshe fue el que escribió todo. Entonces ya para ese momento Jacob lo había llamado Betel, entonces por eso ya los conocía Moshe. Porque, ¿se acuerda? Cuando Jacob durmió ahí, que vio la entrada al cielo, él dijo: esta es la casa del poderoso, esto es Betel. Sí, lo más simple es que empezó a orar. Lo más literal sería que llamó su nombre, pero en ese caso Yahweh mismo nos dice en Éxodo 3 que solo se le había, o en Éxodo 6, que solo se le había revelado como El Shaddai. Entonces, si vamos a hablar de nombre, sería El Shaddai el que llamó, pero su nombre personal es Yahweh. Entonces él estaba buscando su presencia, por ende se vería como el nombre Yahweh. Hasta el momento llevamos entonces la representación del sacrificio de Mashiach. El verso que sigue termina de confirmar el sacrificio de Mashiach. Dice entonces: Abraham fue yendo y viajando. Eso quiere decir que fue en intervalos. Viajaba un tiempo, se quedaba un mes en un lado, viajaba otro tiempo, se quedaba otro rato en otro lado, llevaba la tienda, ¿verdad? Entonces por eso dice: fue yendo y viajando hacia el sur, el Negev. En el sur de la tierra de Israel es donde estaba la porción de Yahudá y Benjamín. Cuando se dividen las tribus, son las tribus del norte y las del sur. Las del norte de Israel, las 10 tribus, y las del sur, las 2 tribus, Yahudá y Benjamín. Entonces aquí básicamente había viajado por lo que sería Israel, y ahora está entrando a Yahudá, Jerusalén, cuando dice que va al sur. Se estaba acercando proféticamente al lugar, al monte Moriah, que sería el lugar donde él tendría que entregar a Yitzhak.
eventualmente. Y eso es muy poderoso, porque el sacrificio de Yahushua fue representado por el sacrificio de Yitzhak. Por eso fue en el mismo monte, básicamente, bueno, a la pura par. No necesariamente en el mismo punto, pero sí a la pura par, o sea, el área era la misma. Entonces, es como si proféticamente Yahweh estaba revelando todo, porque baja de Harán, es el cielo. Llega a la mitad entre Betel y Ai, que representa el templo que se convertiría en ruinas por el sacrificio de Mashiach en el medio, quien extendería los brazos, como el sacrificio de Yitzhak, cuando continúa hacia el sur. Entonces dice, Abraham fue yendo y viajando hacia el sur, para ir al sur de la tierra de Israel, en dirección a Jerusalén, que es la porción de la tribu de Yehudá, porque tomaron la porción del sur de la tierra de Israel, que es el monte Moriah, que es su herencia. Entonces dice aquí, la mención del monte Moriah indica por qué Abraham viajó a la parte sur de la tierra de Israel. Estaba siendo traído hacia Moriah, donde estaba destinado a amarrar a Yitzhak para sacrificarlo. Y el hecho de que dice viajó hacia el sur se conecta con Josué 18:5, donde menciona específicamente que la porción que se le dio a Yehudá fue la del sur. Entonces, al decir viajó al sur, es para que entendamos, fue la tierra de Yehudá, y específicamente el monte Moriah, donde sería sacrificado Yitzhak, o representado, para representar el sacrificio de Yahushua. Entonces, en este verso se cumplió el sacrificio de Mashiach, como Yitzhak, que fue llevado a Moriah, y el templo sería destruido y vuelto ruinas. Betel, Hai, siendo Yahushua sacrificado con los brazos extendidos, como mencionó, Betel y Hai, dos extremos, y otras cosas que ya he venido hablando. Entonces hasta este momento se cumplió la venida del primero. Ahora dice, había hambruna en la tierra. Como estaba hablando de la tierra de Israel, esto se puede tomar como la tierra entera, o sea, hubo hambre en el mundo, pero específicamente venía hablando de la tierra de Israel, entonces se tomaría como que en la tierra de Israel hubo hambre, por eso se tuvo que ir de ahí. Entonces también eso es importante entenderlo, porque Yahweh le dice, vaya a la tierra, que le voy a avisar, y cuando llega hay hambruna, entonces le dice, ahora sí, ahora vaya a Egipto, y ahora, entonces, esas cosas podrían hacer que el corazón del hombre se desvíe, que diga, no, usted me está mintiendo, usted me está engañando, o tal vez no es el todopoderoso, o como usted me trae aquí, hay hambre. Todo eso era para probar su fe, para probar si iba a seguir confiando, además de todo lo profético que venía, o sea, principalmente diría yo es lo profético, pero en el sentido personal de Abraham, me imagino lo difícil que fue andar por toda esa tierra, y que llegando al extremo de la tierra, Yahweh le diga, agarre para otro lado porque viene el hambre, entonces se tiene que ir para Egipto. Y eso es poderosísimo, porque representa cómo hubo hambre en el tiempo de Yosef y Jacob y todos sus familiares, que eran 75, como la edad de Abraham aquí, 75, todos entraron a Egipto a comer. ¿Se acuerdan? Por si algo, hay otra traducción que pone 70, pero en el Nuevo Testamento por la Septuaginta dice 75. Entonces 75 entraron como la edad de Abraham cuando fue a Egipto aquí, porque había hambre en el mundo. Entonces aquí se le está revelando a Abraham y a nosotros que el pueblo que descendería de él tendría que estar en Egipto por la hambruna que habría en el mundo, así como él tuvo que ir. Entonces Yahweh hizo un acto profético, porque como todo el mundo, toda la familia iba a tener que ir a Egipto, él fue primero. Y por otro lado, como Yahushua vino al mundo y se sacrificó por nosotros, siendo él el lejem de vida, el agua de vida, cuando muere y resucita, asciende, empieza el hambre en la tierra, porque se fue el lejem de vida. Y la gente empezó a dar otra comida rápida. Entonces entró la apostasía, que es el hambre espiritual. Y se acuerdan que Amós habla de que habría hambre en el fin de los tiempos, pero no hambre como la que ha habido en el mundo anteriormente, sino hambre por conocer la verdad, que es el tercer sello principalmente de Apocalipsis. Entonces el hambre está directamente conectada con el fin por la apostasía. Es el tercer sello del Apocalipsis, que viene siendo cerca del inicio de los últimos 7 años, cuando los 2 testigos están empezando a predicar. Entonces, qué sorprendente que aquí acaba de representar la venida del primero, su muerte y resurrección, y ahora hay hambre en el mundo, apostasía. Entonces Abraham, que representa a Yahweh, tiene que irse de Israel a Egipto, que representa la segunda venida a través de las naciones. La segunda venida como gentil, como egipcio, similar a Moshe, que pensaban que era egipcio, pero era hebreo. ¿Está claro? Dice, había hambre en la tierra. Abraham descendió a Egipto para habitar allí temporalmente. Descendió a Egipto porque Israel, en sentido espiritual principalmente, mucho más elevado que Egipto. Las naciones, por sus creencias, son más bajas espiritualmente que Israel. Entonces eso muestra cómo Yahweh para la segunda venida tendría que bajar de nivel en relación con la primera venida.
¿Sí me explico? Porque esta vez vendría a las naciones como hijo pródigo. La vez pasada, sin pecado alguno. Entonces baja de nivel como hijo pródigo. Por eso baja a Egipto. Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí porque era severa el hambre en la tierra. Porque era grande el hambre en la tierra. A ver, en Hebreo, verso 10. Dice, y he aquí que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham. Descendió, que sería Vayered, que es de donde viene el nombre del río Yardén. Yered, Yardén, el que desciende. Como acabo de decir, el verso anterior, ¿qué fue lo que pasó? Representación de la muerte de Yahushua, porque hizo un altar y llamó el nombre. O sea, hizo un sacrificio en el nombre de Yahweh. ¿Y qué sigue? Descendió. Como Yahushua descendió al Seol para después ascender en la resurrección con poder. Que en ese caso, ¿verdad? Con lo que estoy diciendo, entonces Egipto estaría relacionado con el Seol, con muerte, como las naciones siguen la muerte. Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí porque era severa el hambre en la tierra. Cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, ahora sé que eres mujer hermosa. Que hay varias cosas que se dicen, hay varias formas de leerlo. Parece indicar que hasta ese momento se dio cuenta Abraham. Hasta ese momento, ay, mira, si estabas bonita, Sara. Entonces, cuando se interpreta así, básicamente lo que se dice, y en cierta forma, pues sí lo puedo entender, aunque es un poco exagerado, me parece un poquitito, nada más. El hecho de que Abraham, siendo un hombre tan apartado, no había puesto cabeza al hecho de que su esposa era completamente hermosa. Estaba más enfocado en su alma, en sus acciones y en otras cosas que en su belleza física. Y en ese momento, como su belleza podía convertirse en un peligro, en ese momento dijo, uy, ahora sí entiendo que su belleza puede ser un problema aquí en esta tierra. Entonces fue el punto, en ese momento le cayó que su belleza podría convertirse en su muerte. La belleza de Sara se podía convertir en la muerte de Abraham. Ese era el punto. Entonces se toma de dos formas. Una, vamos a ver por lo que dice en el Hebreo 11, dice, y dijo a Sarai, su esposa, Hinei na, he aquí, ahora conozco que eres mujer de buen parecer, una mujer muy hermosa. Entonces puede decir, ahora me di cuenta que eres hermosa, como que siempre había estado enfocado en otras cosas y hasta ese momento se enfocó en su belleza física, la notó. O dijo, he aquí ahora. Es importante pensar en que eres bella, porque esta gente son unos impíos pecadores lujuriosos y por su belleza física me pueden matar a mí para quitármela. Ese era el punto. Estaba por entrar a Egipto donde hay un montón de impíos, representa el mundo. Entonces ahí ya preocupa, ¿verdad? Como un hombre que llegue a un barrio donde están un montón de violadores, qué feo llegar con la mujer. Entonces dice, cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer, mira, ahora sé que eres una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Me da risa ese, a ti te dejarán con vida, como, no es justo, mujer. Entonces dice, a ti te dejarán con vida. Yo imagino a Sarai como, bueno, obviamente no, era una mujer apartada, pero sí me parece curioso la forma en que se lo dice. Es como si la van a dejar usted con vida, pero para volver la esposa del faraón o de alguien, lo cual no es una buena vida. En esto también, aquí Yahushua vino, la primer venida, vino como el hijo de Yahweh. Y cuando vino su mamá terrenal a buscarlo, pensando que estaba loco, con sus hermanos, vinieron y le dijeron, Yahushua, te busca ahí tu mamá y tus hermanos. Y Yahushua le dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Yahweh? Entonces Yahushua vino a ser hermanos, como el hijo de Yahweh. La segunda venida viene como el padre, por ende como el esposo de la congregación. Entonces la primera venida como hermano, la segunda venida como esposo. ¿Estamos claros? Entonces vean aquí en lo que representa la segunda venida al mundo, Egipto. Viene por la esposa, pero la esposa, Satanás la quiere robar. Entonces no le sirve revelarse como el esposo, porque lo matan antes de entrar. Entonces tiene que decir ser hermano, como parte de la congregación nada más, un creyente. ¿Sí me explico? Tiene que decir ser hermano para que no lo maten por ser el esposo en su segunda venida, porque Satanás la quiere para él. Y por eso viene como ladrón en la noche, haciéndose pasar por otra cosa, siendo el esposo. Entonces, y cuando dice, cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer.
entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Lo cual confirma que cuando se den cuenta de quién es el último lo van a matar. Pero los 144,000 van a permanecer con vida, porque van a ser cosechados y no van a experimentar la muerte. Entonces al final matan al testigo como Moshe, que es como Abraham, por tratar de tomar a la esposa, pero Yahweh se lleva a la esposa sin que muera. ¿Está claro? Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, diles que eres mi hermana, para que me vea beneficiado por tu causa y por ti me perdonen la vida. Entonces le está diciendo, di por favor que eres mi hermana. Dos cosas, diles que eres mi hermana para que yo sea beneficiado, para que me sea bueno, para que me den cosas buenas, o para que me vaya bien. En realidad sería la traducción literal. El término bien viene de Tov, que es el bueno, y Tov hace alusión a recibir cosas buenas, recibir cosas. Entonces es diferente ser salvado de la muerte, que es que le quiten algo negativo, la muerte, y otra cosa es recibir cosas extra, que es recibir un bien. Entonces aquí está diciendo, así me van a tratar bien y me van a dar cosas, pero voy a ser salvado de la muerte por usted, por lo que usted haga. Entonces ahí Abraham le está dando una oportunidad a Sarai grandísima de salvar a su propio esposo. Entonces eso muestra, por decirlo así, cómo los 144,000 al aceptar al último hacen que Yahweh lo resucite. O sea, obviamente ya está escrito, ya está hablado, pero al 144,000 escuchar al último, Yahweh lo levanta. Entonces es como el último diciéndole a la congregación que a través de su fe va a poder recibir él la vida. ¿Sí me explico? Por eso, sí, genéticamente sería como hermano. Por ser hijo del hermano, sigue siendo hermano. ¿Sí está claro? Ahora, tío se dice Dod. Entonces para eso sí hay una diferencia, que es igual que David. David era el tío por excelencia. Por favor, diles que eres mi hermana, para que me vea beneficiado por tu causa. Entonces eso quiere decir para que reciba bienes. Ahora, no quiere decir que Abraham estaba esperando regalos, o sea, ese no era el punto. Pero de ahí, si se puede, bendito Yahweh, hay que ser inteligente, astuto como la serpiente, manso como la paloma. Entonces le dice, me van a tratar bien, porque como van a creer que soy su hermano, me van a dar un montón de cosas para ganarme. Tenemos que ganar, nosotros denle cosas. Ahora, ahí la forma que se explica en el judaísmo es literalmente que eso se refiere que iba a recibir plata. En sí, en esta parte lo que ponen es que Abraham vio proféticamente que el pueblo de Israel entraría ahí a comer y estaría esclavo. Entonces Abraham buscó una forma de ser beneficiado para hacer que su descendencia fuese beneficiada cuando entrase a Egipto. Por eso fue que cuando Israel salió de Egipto salió con muchas riquezas, ¿recuerdan? Básicamente por esto que hizo aquí Abraham. Entonces, para que me va beneficiado por tu causa, lo cual representa el Tov, el bueno, el que viene a dar el bien a la congregación y a recibir el bien a través de la congregación. Y por ti me perdonarán la vida. Ahora, eso era si se mantenía el secreto. Pero cuando se dieron cuenta, como sabemos, bueno, lo echan. Pero el que lo echen de Egipto es como echar del mundo a una persona, que es matarlo. Entonces, al final eso muestra que al último sí lo matan, por si algo. Entonces, dice aquí, hasta ahora debido a su gran recato, Abraham no había asumido que su esposa era tan hermosa. ¿Verdad? O sea, puedo entender la pureza de un hombre, la justicia y el recato y todo lo demás. Pero de ahí, la belleza es aparente, es obvia, es clara, está a la vista. Entonces veo difícil que Abraham nunca hubiera visto la belleza de su mujer, lo veo muy difícil. Simplemente que no estuviese enfocado en su belleza es otra cosa. Y por otro lado, al Abraham casarse con Sarai era mucho menor que él. Entonces se podría hablar, es muy posible que todavía estaba, cuando se casaron, casi como una niña. Y a este momento ya se había convertido en una mujer. Por ende se había vuelto clara su belleza física. ¿Sí me explico? Es muy diferente ver una niña a ver una mujer. Aunque hay gente que más bien es, ¿verdad?, todo al revés. Pero en lo que es recato, en lo que es correcto, uno ve una niña y dice, qué linda, está chiquita. Y uno ve una mujer y puede decir otras cosas. Hermosa, bella. Qué mal pensados. Entonces dice por acá, Abraham no había asumido que su esposa era tan hermosa. Recién se dio cuenta cuando vio su imagen reflejada en las aguas del Nilo. Según el Midrash, cuando llegaron al Nilo y estaban tomando agua, Abraham vio a través del Nilo a su esposa y vio que el sol brillaba atrás de ella. Entonces la vio así como, ¡oh! Y dijo, uy, qué torta, me van a matar por su culpa, mujer. Entonces dice,
Sara era de una belleza tal que Abraham tenía miedo de que lo matasen a él para poder casarse con ella. Por eso le recomendó que se presentara diciendo: soy tu hermana. Que hay otros comentarios. Dice, con respecto al verso 10, solo en esa tierra había carestía, hambre, en la tierra de Israel se refiere. Yahweh probó a Abraham para evaluar su reacción al tener que abandonar la tierra de Canaán. Con lo que les decía, me dice: venga aquí, ahora me dice que me vaya. La mismísima tierra que Yahweh acababa de prometerle como herencia eterna. Pero él no necesita de estos actos para conocer las reacciones del hombre. Más bien, él lo probó en beneficio de Abraham. O sea, Yahweh sabe quién es uno y lo que uno haría y no haría. Entonces, en realidad, él no necesita probar esas cosas. Pero cuando nos prueba, nosotros somos los que aprendemos cosas y mejoramos. ¿Sí me explico? Y como he dicho por otro lado, también desde el punto de vista de él, la prueba nos la hace para que quede claro si la pasaríamos o no. Tiene que haber testimonio. O sea, él puede salvar a todo el mundo, los que se van a salvar, pero los impíos dirían: no es justo. Entonces, como Yahweh es justo, hace que pasemos por pruebas para que después los impíos digan: ay, sí, nosotros no pasamos esa prueba y usted sí. ¿Sí me explico? Entonces ellos van a ver la justicia en irse al fuego. Dice, pero él no necesita de estos actos para conocer las reacciones del hombre. Más bien, él lo probó en beneficio de Abraham, para hacerlo consciente de su gran virtud, de su gran potencial, de modo de que su conexión fuese más fructífera. Después, con respecto al verso 13, dice: para que me vea beneficiado por tu causa, significa para que me den regalos a modo de dote. Que es cáscara, ¿verdad? Dice, es que entonces se van a querer casar con usted, entonces me van a dar a mí la dote. ¿Le parece, Sara? Imagino Sara como: para que les permita que se casen contigo. Para que les permita que se casen contigo, pero ¿cómo? O sea, no es su esposa, ¿cómo? Para que les permita. Dice, en verdad Abraham no estaba interesado en los regalos que los egipcios pudieran darle. Proféticamente, él sabía que de su descenso a Egipto era el preludio del descenso de sus hijos allí. Más bien, la intención de Abraham era obrar como antecedente en favor de sus descendientes, estableciendo un flujo de bendición desde lo alto, para que tampoco ellos abandonasen Egipto con las manos vacías, sino más bien para que se lleven consigo la materia de Egipto, de modo de elevarla a un nivel superior por medio de aplicarla a fines espirituales más elevados. Obviamente esto se puede malinterpretar a los que quieren plata, pero en lo correcto, pues es cierto, en el sentido de que, digamos, el primer mandamiento: amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus posesiones. Como hay mucha gente que no entiende eso, decidieron traducir todas tus fuerzas, pero en hebreo dice todas tus posesiones. De ahí obviamente muchos dirían: por eso los pastores están ladrones y otro montón de cosas, sin entender que alabar a Yahweh con todas sus posesiones no quiere decir dárselas todas a la iglesia o dárselas todas a un pastor. No, quiere decir que cuando usted compra algo, lo compre pensando en Yahweh, pensando: ¿para qué lo voy a usar? ¿Con esto voy a alejarme o acercarme a Yahweh? Si usted compra todo para acercarse a Yahweh, entonces está alabándolo con todas sus posesiones. Pero si usted dice: uy, me voy a comprar esto y voy a pecar, ahí está utilizando sus posesiones para rebelarse en contra. ¿Sí me explico? Entonces, también el hecho de lo que estoy hablando, leyendo aquí, es interesante ver cómo la historia se repite. Porque Abraham, como uno, con su esposa, fue a Egipto. Después Abraham, como 75 personas, fue a Egipto, en hambre igual. Y después 144,000 irían a Egipto espiritual, en hambre espiritual. Entonces, cómo la historia se repite, pero se va multiplicando el tamaño del pueblo, de los que sirven a Yahweh. Y muestra cómo al final de Egipto, o sea, al final de la historia, al final de este mundo, vamos a salir con toda la bendición. Porque Abraham dejó un precedente ahí, haciendo que el mundo nos bendiga, haciendo que los impíos nos tengan que bendecir al final. Al final. Y en definitiva, ese fue el objetivo del descenso de los israelitas a Egipto, que en nivel macrocósmico corresponde al descenso del hombre a este mundo material. Vean cómo ellos mismos lo ven ahí. La confirmación de que Abraham yendo a Egipto representa al hombre viniendo al mundo. Y por ende confirma la segunda venida al mundo en pecado, en la apostasía, a Egipto en hambre. Que un nivel macrocósmico corresponde al descenso del hombre a este mundo material desde el mundo superior de las almas. Refinar la materia aplicándola al servicio del Supremo. Esto es reconectar a la materia con su esencia celestial. Cuando nosotros utilizamos las cosas para servir a Yahweh, las purificamos. ¿Ustedes han oído alguna vez de que cuando una persona, un hombre, por ejemplo, se compra un carro para ir a hacer cosas que no deberían en ese carro, dicen que el carro queda salado, que el carro se le empieza a estropear, tiene que pasar en el mecánico, choca? ¿Por qué? Por andar pecando en el carro. Y es una realidad. Igual pasa en lo espiritual. Si usted hace cosas positivas con el carro,
sirve a alguien, ayuda a alguien, lo usa para ir a adorar a Yahweh, lo usa para, etcétera, y Yahweh entonces lo cuida, se le mantiene. ¿Sí me explico? Y si a pesar de todo eso se le estropea el carro, quizás porque en el próximo viaje se hubiese estrellado. Y ese es el punto, hay que entender que todo es perfecto y Yahweh se encarga y lo protege a uno, si uno se encarga de las cosas de él en este mundo. Uno debe refinar la materia, igual que cuando uno se come algo, ora por eso, está refinando esa materia que se está comiendo, está elevando al animal que se comió, por ejemplo. En Éxodo 6:2 dice, habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, yo me aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Entonces, si Yahweh mismo dice eso en el Éxodo, quiere decir que Abraham lo llamaba El Shaddai. Entonces, se puede entender como que él decía El Shaddai y para él eso era el nombre. O él estaba diciendo, en tu nombre, El Shaddai. O sea, en tu nombre. Como si uno, por tanto respeto a alguien, solo pudiese llegar a conocer su título como rey. Pero después el rey se convierte en su padre, en el padre de Israel. Entonces le revela su nombre a Moshe. Ah, ok, sí, también él podría haberlo invocado diciendo, aquel que causa la existencia, por favor manifiéstate. Y él en hebreo hubiese dicho, Yahweh, manifiéstate, sin saber qué será el nombre. Entonces, como el nombre es un verbo conjugado en tercera persona, futuro, imperfecto, cabe la posibilidad de que Abraham lo pudiese decir sin querer. Eso sí, pero sin saber qué era el nombre. Él vio a ver si la nube era el poderoso, si el sol era el poderoso, si la luna era el poderoso. Entonces cuando vio que llegaba el sol después de la luna, decía, no puede ser la luna, tiene que ser el sol. Pero después veía que la nube tapaba el sol, entonces decía, debe ser la nube, porque tapó el sol, tiene el poder de tapar el sol. Y así, etcétera, etcétera. Se dio cuenta de que tenía que haber algo más elevado que todo lo que hay en esta creación. Entonces dijo, el que causa la existencia de todo. Y ese es el nombre Yahweh. Por ende es posible que él haya invocado el nombre sin saber que era literalmente el nombre personal que Yahweh había escogido para sí mismo. Entonces se le permitió mentir que era hermano y no esposo para cumplir la obra de Yahweh. No, como dije al puro inicio, él no mintió porque Sarai era su sobrina y no hay una palabra para sobrino en hebreo. La palabra sería hermano o hermana. Entonces básicamente Abraham le dijo, ocultemos la parte de que somos esposos, nada más diga que somos hermanos, o sea, diga que somos familiares, lo cual era cierto. Entonces no estaba mintiendo, pero sí estaba omitiendo algo, lo cual algunos toman como mentira, es un problema de ellos. Pero es ser sabio, es ser astuto. Eso fue lo que él estaba haciendo, astuto, sabio, omitiendo conocimiento que los impíos no debían saber porque lo utilizarían en contra de él. Entonces nada más revela lo que sí se podía para él tratar de obtener algún bien, además de la vida. Es posible, pero por eso hay que hacer todo lo posible, o sea, hay que buscar no mentir. Cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Entonces, en efecto, lo que dijo Abraham sucedió. Ahora, es curioso que dice cuando Abraham entró en Egipto, pero no andaba él solo. La historia está hablando de Sara, pero cuando dice que entró en singular, como si solo entró él. De ahí se deduce que Abraham metió a Sarai en una caja para evitar. Entonces dice, si usted es muy hermosa, si la ven, diga que es mi hermana, pero para evitar, métase en esta caja. Y la guardó. Entonces él iba con una caja para Egipto, pero en Egipto cobraban impuestos en la aduana. Entonces pasó por aduanas y le dijeron, hay que abrir la caja. Y cuando abren, ven a Sarai. ¡Ah! Entonces los hombres como locos, ¿qué hace este mujerón? Ahora, el que Abraham esté entrando con una caja en la cual está Sarai, representa el arca en la cual está la Ruach HaKodesh, la presencia celestial. Abraham como el pueblo moviendo el arca en la que está la presencia de Yahweh, su Ruach, su espíritu. ¿Está claro? De hecho, eso es lo que dice Rashi, que iba a una nación que era fea en apariencia y por ende, y o sea, lo pone así, me parece un poco concho, la verdad, porque no dudo que una que otra egipcia bonita, ¿verdad? Pero y la forma en que lo pone Rashi es que eran feos y nunca han experimentado ver una mujer hermosa. En sí, lo que dice Rashi es que la mayoría de mujeres egipcias no eran muy bonitas, entonces al ver a Sarai se iban a poner como locos. Y aquí sucedió. Abrieron la caja para cobrar impuestos y ven a Sarai adentro. También la vieron los oficiales de Paró. Me parece curioso, ella se llama Sarai,
¿verdad? Sarai, que es Shin, Reish, Yud. Y aquí dice los príncipes del faraón. Y dice Sarei, Faró. Se escribe exactamente igual, solo se pronuncia un poquitito diferente. Sarai, Sarei. Entonces es como los príncipes, que sería como el espíritu del faraón, viendo el espíritu de Yahweh y viendo que no hay comparación, que es mucho más elevado, mucho más hermoso y demás. Porque dice Sarai, Sarai. Sarai vio a Sarai, básicamente. Entonces los oficiales del faraón y la alabaron a ella. Se podría tomar aquí ante el faraón, pero como aparece faraón dos veces, se interpreta como que la alabaron entre ellos, como diciendo, esta es perfecta para el faraón. Vamos a ver cómo lo ponen aquí, verso 15. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Pero ¿cómo? La alabaron delante de él y después la llevaron a casa del faraón. Si la alabaron delante de él, ya estaba ahí. ¿Sí me explico? Entonces de ahí se confirma que en realidad hablaron de ella en alabanza entre ellos, diciendo, esta es muy buena para el rey. Cuando vieron una mujer tan hermosa, dijeron, esta es perfecta para el rey. Lo cual confirma la Ruach HaKodesh en la congregación escogida. Vuelve esa congregación la más hermosa de todas, para que se vuelva la esposa del rey de la tierra. ¿Está claro? Ahora, en este caso sería como ver al Espíritu, ver la congregación y decir, los del mundo, los impíos, esta es la iglesia de Jesús, el rey de ellos. Pero Abraham, como el último, está ahí escuchando y diciendo, no, pero es mía. ¿Qué le pasa? Es mía. Pero dígale que es hermano para que me den algo. ¿Sí me explico? Entonces eso muestra que quieren dar la congregación escogida al que no es, al impío, al faraón, al rey de Egipto, cuando le pertenece a otro que lo ven como un hermanillo cualquiera. En el judaísmo dicen que Sarai a la par de Eva era como ver un mono a la par de una mujer, y que cualquier mujer a la par de Sarai es como ver un mono a la par de una mujer. Eso es lo que dicen en el judaísmo. Mujeres tranquilas, no se vengan contra mí. El punto es obviamente que la belleza de Eva era muy muy elevada, y con el tiempo empezó a perder belleza al ser humano, y cuando llegó a Sarai ella seguía siendo la mujer más hermosa, pero ya no había comparación entre ella y Eva. Eso del mono judío. No dudo que Eva haya sido súper hermosa, por supuesto. No dudo que Sarai también, al ser la esposa de Abraham. Pero el quedarse enfocado en eso, creo yo que termina... O sea, ellos acaban de decir que Abraham era tan recatado que no se fijaba en la belleza de Sarai. Y ellos mismos dicen que todas eran como monos a la par de ella, enfocándose demasiado en la belleza física al final. Entonces no son tan recatados como Abraham. ¿Sí me explico? Se están enfocando en algo que no es lo que Yahweh quiere que se enfoquen, al decir que todas las demás son como monos. ¿Sí me explico? Y al final, ¿qué se gana con eso? Ahora, en sentido espiritual, no dudo que el entendimiento de Sarai estuviese por encima de todas las mujeres, de tal manera que parecían monas, entendiendo cosas a la par del intelecto de esta mujer. Eso sí, y estoy completamente de acuerdo. Eso sí es sorprendente, y eso sí vale. Exacto, puede ser una mujer abstracta que tenga un entendimiento sorprendente, que sea súper prudente, y eso la vuelve hermosa espiritualmente. Dos cosas: una, cuando reciba el cuerpo nuevo, quien quita un quita, y la hacen hermosa físicamente también. Y por otro lado, de todas maneras, por más hermosa que sea una mujer en lo físico, llega un momento donde esa belleza se le va. Solo hay que darle tiempo, así de simple. Hay muchas mujeres que ya están arrugadas y todo y se ven bonitas, sí, pero mi punto es, ya no es la misma belleza. No es la misma belleza, y si le da más tiempo, ya es demasiado. O sea, ya es una abuelita y muy bonita como abuelita, pero ya no se ve como mujer, y ese es mi punto. Entonces la belleza física es pasajera, de nada sirve. Entonces lo que es pasajero es una ilusión. Ahora, como he dicho, la belleza física funciona como bendición, pero se puede convertir en maldición. También la vieron los oficiales de Paró, quienes la alabaron para Paró. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Paró. Dice el 16: él se trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Eso fue todo lo que le dieron de la dote por Sarai. Eso muestra que el bien que él se ganó por decir que eran hermanos fue todo eso. Y vean, venía con poco, porque venía de nómada en Israel, en hambre. Entra a Egipto y le regalan de todo. La bendición del padre y Sarai en la casa de Faraón. Entonces dice, y por ella le recompensó a Abraham. Era el faraón, se refiere. Dice el 16:
y para Abraham fue bueno o beneficioso por ella. Y he aquí para él dieron redil de ovejas, ganado y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Me parece particular que los siervos y siervas estén en medio de asnos y asnas. Entonces hay varias cosas que se pueden decir así. Por un lado, como el último viene como el esposo, pero se hace pasar por el hermano, y al morir y resucitar obtiene la autoridad sobre su esposa y sobre las naciones, que serían como los animales, y sobre los muchos, que serían como los siervos y siervas. Entonces qué curioso, dice animales, siervos y siervas, animales, como las naciones que van a rodear a los muchos, que van a servir en el templo. Las naciones son como animales, por cómo se comportan. Los muchos van a servir por no aceptar el nombre, y los pocos van a reinar como Abraham. Entonces por ella recompensó a Abraham, que recibió ganado ovino, bovino, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. De todo le dieron. También se podría hablar del ganado ovino, las ovejas como los pocos, el ganado como los muchos, asnos como las naciones, que después se confirma con esclavos, esclavas, asnas y camellos. Vean que le dan 7 cosas, como representando que le dieron todo lo que necesitaba, la completitud de las ganancias que nosotros vamos a recibir en la vida eterna, como la promesa representada por toda esa riqueza. Entonces, ovejas, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Camello representa riqueza y está de séptimo, como el milenio, donde se va a recibir ya toda la riqueza prometida por el Padre. Verso 17. Y Yahweh castigó a Paró con severas plagas. Vean eso, un reflejo profético de que eventualmente el faraón y Egipto serían castigados con plagas, las 10 plagas. Y como cuando el último viene por el enemigo querer quitarle la esposa, que es la congregación escogida, el mundo va a terminar con 10 plagas también, como en Egipto, en el segundo Éxodo. Dice, Yahweh castigó a Paró con severas plagas y también a su casa. En el Midrash lo interpretan como que no solo él fue afectado con lepra, sino que las paredes también, porque recuerdan que las casas también les daba lepra, o les da, se les hacen manchas blancas. Entonces el sacerdote tiene que verificar si es lepra o no, y la persona no puede vivir ahí, lo ponen en cuarentena en la casa y todo lo demás. Entonces en el judaísmo, en el Midrash ponen que eso incluía su casa también fue afectada, los pilares de la casa y demás. Pero se toma que cuando dice su casa se refiere a sus familiares, que es lo más lógico en realidad. O sea, puede ser que su casa haya sido también afectada, pero principalmente se refiere a sus familiares. Cuando empezó a ver con problemas a su familia, dijo, esta mujer algo trae. Tras de eso, o sea, se dice que él dedujo a través de la enfermedad que le llegó, dedujo que era porque ella era esposa de Abraham. Entonces hay quienes creen que fue porque dedujo con la enfermedad que le llegó, porque era una enfermedad que llegaba por adulterio. Entonces a través de esa enfermedad dijo, esta mujer no es solo la hermana, porque me está cayendo algo por adulterio. Por un lado se puede ver como que él dedujo por la enfermedad que le llegó que ella era esposa de Abraham. Por otro lado se puede decir que cuando le llegó la enfermedad, él le dijo a ella, hey, ¿por qué me está llegando esto por estar con usted? Y que ella le haya dicho, es que mi esposo. Ahora eso es menos posible por el hecho de que Abraham le había pedido, calladita, mi amor, no diga nada, diga que somos hermanos. Ahora bien, en hebreo aquí es muy particular porque dice, Yahweh castigó a Paró con severas plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham. En hebreo dice, Aldebar Sarai. Se podría decir Aldabar Sarai, que querría decir por palabra de Sarai. O sea, cuando se llevaron a Sarai para donde el faraón, Sarai se puso a orar a Yahweh y le dijo, protéjame por favor y que este hombre ni me toque. Entonces por la palabra de Sarai, Yahweh mandó un ángel que atacó a faraón. Entonces por la palabra de Sarai, por la oración de Sarai, Yahweh mandó un ángel que atacó a faraón. Y el faraón se dio cuenta de que esa mujer no era para él. Dice aquí, Sarai le dijo al ángel, castiga a Paró. Y el ángel lo castigó con una enfermedad dermatológica que le impidió cohabitar con ella. Entonces hay unos que dicen que fue una lepra, un tipo de lepra. Otros dicen que era una enfermedad que se llama ratán, en hebreo al menos, ratán. Y lo más seguro fue en sus partes privadas, lo cual le indicaba que era para no poder tener sexo con ella. Entonces le dio una enfermedad en sus órganos sexuales para que él no pudiese tener sexo con ella. Y así él se dio cuenta de que era por la mujer. ¿Está claro? Por eso cuando nos pasan cosas debemos ponernos a pensar, me pasó tal cosa, ¿será que he hecho algo? Digamos, me pasó algo en la mano, ¿habré utilizado la mano para hacer algo que no debía? ¿O habré hecho alguna obra que no debía? Cosas así, debemos conectar las cosas que nos pasan con las obras que hemos hecho, porque tal vez estamos pagando, rectificando, debemos arrepentirnos, etc. Sí, ya lo mencioné. Verso 18. Paró, llamó a Abraham y le dijo,
¿qué es esto que has hecho conmigo? Qué interesante. Se puede decir que este Paró era mucho más creyente que el que vino después. Este Paró era mucho más justo que el que vendría después, puesto que con eso que le pasó se dio cuenta de que Yahweh es poderoso y es el poderoso de Abraham y lo anda cuidando. Entonces dijo, uy, ¿por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué no me informó correctamente? Dice, Paró llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? En hebreo me parece particular cómo aparece, dice, Vaikra Paró, que en realidad sería, bueno, sí, Faró, le Abraham y llamó y le dijo a Abraham, Masot, le dijo a Abraham, ¿qué es esto? Masot, ¿qué es esto? Ma. ¿Se acuerdan que el mi, que quiere decir quién, representa el primero? Ma representa el último. Vean cómo ahora en la mitad del capítulo empezamos a hablar de que esta venida a Egipto de Abraham representa la segunda venida de Yahweh a la tierra, como el último, que representa el ma. Entonces Faraón le dice a Abraham, ma, ¿qué es esto? Como confirmando que es la representación del qué. Y continúo traduciendo literalmente, dice, y le dijo, ¿qué es esto? Esta cosa que has hecho conmigo. ¿Por qué? Otra vez, lama, pero otra vez me refiero, lamet ma. ¿Por qué no me lo declaraste a mí que tu esposa es ella, o que ella es tu esposa? Verso 19, ¿por qué dijiste que era tu hermana para que me case con ella? Obviamente que esto es clave, o sea, vean cómo dependiendo de la cabeza así deducen las cosas, sacan conclusiones. Desde el punto de vista de Faraón, Abraham le quería hacer un daño. Desde el punto de vista de Abraham, el Faraón le iba a hacer un daño, entonces él se evita eso. ¿Sí me explico? Entonces, desde el punto de vista de Abraham es, no, este hombre me va a matar, ¿cómo yo le voy a decir? No le puedo decir eso porque me mata. Entonces, por otro lado, el Faraón, desde su punto de vista, es, casi me matan por su culpa, Abraham. Porque, o sea, los egipcios iban a matar a Abraham, pero Yahweh, con su ángel, iba a quitarle la vida a Faraón. Entonces los dos se sienten amenazados con esa misma situación. Sarai en el medio. Lo cual es particular porque es como también diciendo Satanás, como Faraón, diciéndole al último, ¿por qué usted no me dijo que era el esposo? Yo no lo hubiera matado. Me refiero a Satanás cuando mata al testigo como Moshe. Porque cuando mata al testigo como Moshe va a perder todo y Yahweh lo va a destruir a él. Entonces el Faraón viene y le dice a Abraham, ¿por qué no me informaste? Como diciendo, yo no hubiese hecho nada malo. Y eso es Satanás. Me hubieras informado todo, yo lo hubiera tratado tan bien. Mentira. Me refiero, el último viene y lo van a matar, pero por matarlo Yahweh va a castigar al Faraón. Y después el Faraón va a andar buscando excusas de, ay, pero si yo hubiera sabido, yo no toco a este testigo. Si yo hubiera sabido, no mato a Yahushua. Mentira. Entonces dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana para que me casase con ella? Entonces, Abraham no le dijo eso para que se casara con ella. Abraham le dijo eso para salvarse. Él en su cabeza se lo dijeron para engañarlo. Ahora, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Tómela y vete. Cuando Abraham más adelante va y se encuentra con Abimelech y hace algo muy similar, es una historia muy similar, de ahí después la explicaremos. Abimelech se ve que es un poco más justo, más apartado, al igual que su pueblo. Entonces le dice a Abraham, la tierra está delante tuyo, vaya donde quiera y lo que necesite me dice. Sin embargo Faraón le dice, vaya de aquí, salga corriendo, apúrele, no quiero ni verlo. Que una razón podría ser por la situación en la que lo puso, tan incómoda, se molesta, siendo Faraón más impío, le dice, no lo quiero ver en la tierra. Pero por otro lado, el mismo Faraón reconoce que su pueblo son como asnos y como caballos. De hecho dice el Midrash, el mismo Faraón fue el que dijo que eran como asnos. En el Midrash se menciona como caballos en el sentido de cómo actuaban, eran como animales, no iban a tener respeto a Abraham ni a su esposa. Entonces el Faraón le dice, salga de aquí mejor, váyase de aquí, porque si se queda le iba a ir mal. Entonces lo echa de la tierra y manda de sus príncipes, de sus líderes, para que lo escolten a él con todas sus riquezas ya que le habían dado. Eso indica cómo el enemigo saca del mundo al último, a la fuerza, ¿verdad? Lo mata y abuelo resucita, y en la cosecha se ve con su congregación escogida para sacarla a ella del mundo, como ahí de la caja. La pregunta sería más bien, ¿por qué el Faraón no le quitó todo lo que le dio? Esa sería la pregunta. ¿Por qué el Faraón no le dio todo lo que le quitó? No le quitó todo lo que le dio. Esa sería la pregunta válida. Y sería porque sabía con quién estaba hablando. Un siervo amigo del Todopoderoso que lo había acabado de castigar. Mejor que queden las cosas bien. Mejor, todo bien, sí, exacto. Ya no me quiero meter en ningún otro problema con este hombre. Llévese todo lo que le di, no importa, vaya. Ahora sí, ¿qué me dice? Comparándolo con esa situación, es diferente. Porque en esta ocasión fue por la astucia de Abraham que terminó con todas esas riquezas. En la otra fue
el rey de Sodoma, que él quería engrandecerse y darse crédito por enriquecer a Abraham, y eso Abraham no lo quería. Entonces, por un lado, se puede decir como que aquí Yahweh bendijo a Abraham a través de esta situación y prueba en la que lo puso. En la otra situación, Yahweh salva a Abraham y a Lot de una manera milagrosa, y el rey que lo quería hacer rico, que le quería dar riquezas, si hubiese él dado crédito a sí mismo por hacer eso, entonces Abraham no lo permite. Entonces dice, ¿por qué dijiste que era tu hermana para que me case con ella? Ahora aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Aquí ponen, Paro percibió que las plagas que recibió fueron por haber tomado a la mujer de Abraham. Dice el verso 20, Paro le asignó personal para que lo escoltaran a él, a su mujer y a toda su hacienda. Entonces los llevaron para que nada les pasara en Egipto hasta que salió. Eso muestra cómo Yahweh va a mandar ángeles para proteger a los 144,000 hasta que estén fuera de este mundo, después de que el faraón del mundo haya sacado del mundo al último. Entonces ahí termina el capítulo. ¿Sí les quedó claro cómo se ve la primera y la segunda venida? Y también cómo se ve el hecho de que Israel, representado por Abraham, yendo a Egipto y saliendo con riquezas, igual que pasó eventualmente. Vamos a ver las preguntas. Dice, de acuerdo a esa interpretación, Sarai no cometió pecado de adulterio con el faraón. Sí, no, es igual que con Abimelech, que cuando Abimelech la iba a tocar, un ángel lo golpeaba. Entonces Yahweh no permitió que pudiese acostarse con ella, pero sí iba a tratar el hombre. Por eso fue que salió con la plaga.